¿Cuál fue el error del gobierno chileno? El gobierno de Gabriel Boric trató al gobierno de Nicolás Maduro, al régimen, a la organización criminal del criminal Maduro, lo trató como si fuese un gobierno cualquiera. Y además de eso, se encargó de firmar un convenio para intercambiar información de inteligencia para el combate al crimen organizado. Yo no sé si el gobierno de Boric sabe que el convenio que firmaron a través de su ministro Monsalve, el viceministro Monsalve, el subsecretario Monsalve, que es un tipo bien prepotente, ahorita lo vamos a ver, la prepotencia, porque el tipo está caído. Caído. Monsalve está caído, en este caso, por incapaz, por decirlo menos, por decirlo más bonito, por incapaz. El acuerdo que firmó el subsecretario chileno Monsalve, el subsecretario de Seguridad Monsalve, con el régimen de Nicolás Maduro es el equivalente a que se haya firmado una carta de intención con Pablo Escobar. Es más, es peor. Están tratando al régimen de Maduro como una organización política y el régimen de Maduro es una organización criminal. Y el solo hecho que un viceministro, un subsecretario del gobierno de Boric haya ido a Caracas a retratarse con el régimen chavista demuestra la raigambre alcahueta, por decirlo menos, las intenciones de complicidad, por decirlo menos, del gobierno o la incomprensión del enemigo, por decirlo menos, de las instituciones chilenas. Porque si ellos creen que sobándole el cogote al régimen chavista van a lograr que el régimen chavista retire a todos los delincuentes y agentes que tiene regado en la geografía chilena, evidentemente en este momento con el asesinato del teniente Ojeda han demostrado que están dispuestos a hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden. Hoy lunes 4 de marzo del año 2024. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Yo a estas alturas no sé si algunos pecan de ingenuos o si son muy buenos actores. Y aquí, de alguna manera, a los que no somos chilenos, necesitamos hacer algunas explicaciones. Le pido disculpas a los amigos chilenos si cometo algún error de apreciación en la explicación de lo que es ese gobierno. Pero necesito explicarle a quienes son venezolanos y a quienes no son chilenos y ven este programa sobre lo que hay en el gobierno de Boric. Recuérdese, y le dice, bueno, pero tú quieres hablar siempre de historia. El que no conoce la historia no comprende el presente y lo engañarán en el futuro. Lo primero que hay que decir es que en el año 1970, Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile y a partir del momento en que llega a la presidencia de Chile, luego de un arreglo parlamentario porque no ganó las elecciones, el señor obtuvo el 34% de los votos y fue ratificado por el Congreso. Eso es importante decirlo. Es decir, Salvador Allende no fue masivamente votado. Lo votó el tercio de quienes participaron en las elecciones. Y el Congreso, en un arreglo parlamentario, lo ratifica como presidente. Cuando el señor Allende llega a la presidencia, hace lo que hacen siempre los comunistas. Llega siendo minoría y pretende imponerse como mayoría. Y empezó a hacer una serie de acciones, a desarrollar una serie de acciones que fueron en contra del orden democrático y de la economía, de las libertades económicas a las que estaban acostumbrados los chilenos. Chile es un país que no tuvo la independencia sangrienta que tuvimos otros países como Venezuela. Chile no tiene una historia de guerras civiles y de barbaridades como las que tenemos otros países, como la que tiene Colombia, la que tiene Venezuela, la que tiene Bolivia, la que tiene Ecuador. No las tiene. En tal sentido, ¿qué hace Salvador Allende en aquel momento? Bueno, se empata con Fidel Castro y pretende convertir a Chile en la Cuba de Sudamérica. Por supuesto, en un contexto de Guerra Fría, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban peleando por mantenerse
al margen de una guerra nuclear, aunque tuviesen que pelear en el terreno de países, de terceros países, eso no lo permitió los Estados Unidos. Pero tampoco lo permitió la sociedad chilena. Y esto es un reconocimiento que hay que hacer a la sociedad chilena. Y se lo digo, amigos chilenos, quizás como un reclamo. Quizás como un reclamo. A veces los chilenos son demasiado duros con ustedes mismos. Revisen su historia y dense cuenta que ustedes no permitieron en su país, esta generación, la generación pasada y las generaciones anteriores, no permitieron que Chile se convirtiera en lo que se convirtieron otros países durante el mismo periodo. ¿Qué hizo la sociedad chilena? La sociedad chilena dijo, nosotros no podemos permitir que a Chile se le convierta en una segunda Cuba. Y la sociedad chilena tomó una decisión drástica, fuerte o como quiera verse. Llamaron al ejército y el ejército intervino y el ejército sacó por la fuerza a Salvador Allende del poder. Salvador Allende, por supuesto, acabó él mismo con su vida para escapar, obviamente un escapista como todos los izquierdistas, y empieza la dictadura de Pinochet. Una dictadura buscada por la sociedad. ¿Por qué? Porque había que poner orden. Y las dictaduras en muchas ocasiones son llamadas por la propia sociedad cuando hay momentos de desorden. Y eso ocurrió en Chile. Llegó un momento que la propia sociedad chilena dijo, ya, general Pinochet, hasta aquí. Ya hizo su trabajo, por favor, vuelva a sus cuarteles. Hubo un plebiscito y en ese plebiscito la sociedad dijo, sí, ya está, ya pasó el peligro, que vuelva Pinochet a sus cuarteles, que pase a retiro, se le respeta todo aquello. Y en ese momento la sociedad chilena decidió transitar por el camino de la elección de un presidente a través de caminos electorales. Punto. Es electo presidente Patricio Aylwin como representante, siendo Patricio Aylwin, del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué ocurre? Que los que fueron oposición durante el gobierno de Pinochet se unificaron en la llamada concertación democrática para, a través de esa coalición de partidos, presentar un solo candidato. Ellos decidían internamente todos estos partidos, el Partido Socialista, el Partido Democrático, el Partido Demócrata Cristiano, decidían entre ellos quién iba a ser el candidato. Patricio Aylwin fue electo presidente. Fue luego de Patricio Aylwin electo presidente otro demócrata cristiano, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del histórico líder del Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei Montalva. Luego de Eduardo Frei es electo por primera vez un militante del Partido Socialista, Ricardo Lagos. Luego es electa Michelle Bachelet por primera vez. Luego de Michelle Bachelet es electo por primera vez un hombre como Sebastián Piñera, que a pesar de no ser un socialista, era un empresario que en su momento dijo, yo apoyo que el general Pinochet salga del poder. Y eso le dio un gran respaldo. Sebastián Piñera se convierte en presidente y se convierte en una figura importante, lamentablemente recientemente, trágicamente fallecido. Luego vuelve la señora Michelle Bachelet y luego vuelve Piñera y termina este señor Boric en la presidencia. ¿Por qué estoy dando toda esta vuelta? Porque el hecho de que termine este señor Boric en la presidencia otra vez, ¿qué trae? Es que Boric llega a la presidencia luego de haber sido uno de los factores que encabezó una jornada de ataque en contra de la democracia y de las instituciones chilenas desde las calles, intentando incendiar el país, reclamando por un futuro que les habían negado tal y más cual, pero en ese futuro que ellos decían que querían construir, lo que hacen es desenterrar las banderas de Salvador Allende enarboladas en los años 70 que llevaron a Chile por el derrotero que lo llevaron. Eso es Boric. Boric es un nostálgico del allendismo. Boric es un simple y llano personajito que quiere desenterrar a Salvador Allende y sentarlo en la silla o invocarlo espiritualmente y que se meta en su cuerpo y que gobierne por él. Para ello, ha constituido un gobierno de acomplejados comunistas, donde la principal es la cubano-chilena nieta de Allende, que la tiene nada más y nada menos que de ministra de la Defensa. Es una muchacha, hija de un escolta de Allende con una de las hijas de Allende, criada en Cuba. La niña es la ministra de la Defensa chilena. Imagínese usted semejante afrenta. Eso y otros más acomplejados que hay, empezando por el propio desajustado de Gabriel Boric. Estos desajustados son los que están gobernando en Chile, que creen que se puede tomar el cielo por asalto, que creen en el Che Guevara,
que creen en las barbas de Fidel Castro, que tienen en una nalga un tatuaje de Rosa Luxemburgo y en la otra nalga un tatuaje de Che Guevara, que creen de verdad que Salvador Allende es un gran héroe que debe ser reivindicado y que no cometió ningún error. Entonces, tú tienes allí una situación y una circunstancia donde lamentablemente tienes a un atajo de desajustados mentales, un atajo de wannabe comunistas, porque estos bichos de comunistas no tienen nada, porque son unos burgueses, son comunistas de café, de cafetín, comunistas caviar, unos bichos que son capaces de hablar de todo el poder para el pueblo y para el proletariado, pero ellos jamás se han sudado la camisa trabajando, porque toda la vida han vivido de becas, de subvenciones educativas, de instituciones educativas y culturales y del cuento, y que además de eso plantean, cuando están en la oposición, que la violencia es la partera de la historia, pero cuando ellos son gobierno, la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Igualito que el gobierno español, igualito que Podemos, igualito, los mismos complejos y las mismas hipocresías para hacer una sola cosa, para implantar el socialismo a través de las elecciones y destruir las sociedades. Son como el COVID. Se meten en la sociedad como el COVID en el organismo buscando cuáles son los problemas que tiene esa sociedad para llevar a la sociedad a la ruina. Comunistas Starbucks, así me lo dice uno de nuestros seguidores. Por esa razón, amigos míos, es que a mí me parece sumamente interesante el análisis que ha hecho el periodista Tomás Mosiati, que ya hemos visto un segmento de lo que ha dicho. He dicho que me parece equivocado el planteamiento según el cual el Tren de Aragua está detrás del asesinato de Ronald Ojeda. Yo no lo veo así. Yo creo que decir que fue el Tren de Aragua es lo que está haciendo el gobierno chileno para quitarse encima la investigación. Lo mató el Tren de Aragua. Como lo que hacen en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Fue un ajuste de cuentas. Entonces, como fue un ajuste de cuentas, no hay investigación, no hay levantamiento del cadáver, no hay autopsia, no hay experticia balística, no hay reconstrucción de los hechos. No, porque eso fue un ajuste de cuentas. Y si fue un ajuste de cuentas, fue un malandro, entiérrenlo. Entonces, ¿qué quieren decir ahorita? Ahorita están diciendo que lo que ocurrió fue producto del crimen organizado, que fue el Tren de Aragua, y además de eso están intentando dirigir toda la acusación al asesinato moral del teniente Ronald Ojeda, diciendo que el señor, y que estaba metido en problemas, que estaba vendiendo no sé qué, que estaba haciendo no sé cuál. Oye, un señor que lo que estaba era haciendo trabajo como delivery, estaba trabajando como vigilante. Lo último que supe es que el señor inclusive llegó a ser vendedor de helado para poder sobrevivir allí. Porque vengan a estar inventando. Eso no lo dicen. No lo dicen. Sin embargo, hay unos detalles que nos da el periodista Tomás Mosiati en Radio Vivo Vivo que me parece de gran importancia. Detalles de la investigación que quisiera que escucháramos. Atención. ¿Hubo ayuda chilena para esta operación? ¿Hubo ayuda de chilenos? Las autopistas urbanas tienen registrados en documentos internos los puntos ciegos para sus cámaras de video que existen en todas las autopistas que administran. Hay puntos en que simplemente hay puntos ciegos, no son captadas por las cámaras. Eso está en documentos internos reservados. Todos sabemos que cuando secuestraron a Ojeda, dejaron un auto en la autopista Costanera Norte en Santiago y lo cambiaron a otro auto exactamente en un punto ciego. ¿Qué le pasó esos datos al comando? Y si les pasaron los datos, ¿fue por convicción ideológica, por pago o porque hay alguien ahí que forma parte de la organización criminal? Esto quiere decir, amigo Mosiati, vuelvo al punto. Usted ha dicho previamente que esto es obra del Tren de Aragua. Y yo le pregunto, ¿usted de verdad cree que el Tren de Aragua tiene tanto poder como puede tenerlo un organismo de inteligencia mundial como para tener penetrada a la PDI chilena? ¿O esto simple y llanamente fue una acción de gobierno a gobierno, con personajes infiltrados dentro de las instituciones actuando a nombre de esa organización criminal internacional que es ese Grupo de Puebla, ese Foro de Sao Paulo, ese socialismo del siglo XXI? Mire, más peligroso que el Tren de Aragua es el Tren de Maduro. Más peligroso que el Tren de Aragua es el Tren de Puebla. Esto hay que analizarlo muy bien. Usted mismo lo está diciendo. El análisis que está haciendo con los datos que usted posee
desmiente cualquier participación de un grupo como el Tren del Agua, al menos de forma directa. Malandro, delincuente no busca policía para que lo ayude. Ah, que capturaron a un muchacho. Bueno, hay que ver hasta qué punto ese muchacho sabía lo que estaba haciendo. Le dijeron, mira, maneja ese carro, o qué sé yo, no sabemos cuál es su nivel de participación. Por lo tanto, aseverar algo es inclusive, el hecho de que hayan involucrado a algunos personajitos señalados de ser delincuentes venezolanos, señalados de ser el Tren del Agua, puede ser parte de las herramientas de despiste, donde, por cierto, hay una cosa que utilizaron para despistar la investigación, que es evidentemente un trabajo de inteligencia, el sitio donde abandonaron el vehículo. Desde el sitio donde vivía Ronald Ojeda al sitio donde apareció hay 13 kilómetros. 13 kilómetros. Desde donde vivía hasta donde apareció. 13 kilómetros. Pero desde donde vivía a donde apareció el vehículo hay 25 kilómetros. Evidentemente, dejaron el vehículo cerca del aeropuerto y eso contribuyó a la hipótesis de que lo habían sacado del país. ¿Qué lograban con eso? Desviar la atención de lo que realmente hicieron, que ya habían matado a Ronald Ojeda. Pero hay unos datos interesantes sobre esos hallazgos que nos revela el señor Tomás Mosiati, evidentemente muy bien dateado. Hubo otra ayuda chilena, por ejemplo, de carácter logística. En el caso de Ronald Ojeda, del teniente venezolano, hubo mucha molestia con la PDI desde el gobierno. Después de varios días, el gobierno le pidió a la PDI, por favor, que constituyera un equipo especial para investigar el caso y que trabajara, por favor, 24/7. Esto lo informó el diario La Tercera, diario con la que la PDI tiene relaciones de excepción. Y yo se lo confieso, yo pensé que inmediatamente la PDI había constituido un equipo especial, pero inmediatamente, pero no había sido así, se lo tuvieron que pedir. El secuestro ha sido investigado por la Brigada de Investigaciones Especiales Antisecuestro de la PDI, la BIPE, pero lo del equipo especial dedicado a este caso tuvo que pedirlo especialmente el subsecretario Manuel Monsalve. O sea, el asunto está bien relajado. Los detectives de la BIPE son apoyados por policías de otros departamentos bajo el mando del subprefecto Acel Barrientos y el fiscal a cargo Héctor Barro recibe también ayuda de policías de la Brigada contra el Crimen Organizado. Pero, como lo dijimos en una columna anterior, la reacción ante el secuestro fue extremadamente lenta. El secuestro fue a las 3:15. Solo pasadas las 15 horas, 3:15 minutos, solo pasadas las 15 horas de ese día, o sea, cerca de 12 horas después, llegó una alerta a las comisarías de Carabineros para que estuvieran los policías atentos. Atención con ese dato. Al hombre lo secuestran a las 3 de la mañana y la policía llegó a su casa a las 3 de la tarde. Entonces también hay algo que preguntar. ¿Es un crimen no resuelto o es un crimen no investigado? Si hubiese llegado la policía inmediatamente que se realice la denuncia, ¿se hubiese logrado evitar la muerte del teniente? Son preguntas que quedan en el aire. No se fiscalizaron la salida de Santiago, no hubo control vehicular, no hubo nada de nada. Y sorpresa produjo que la PDI demorara más, unas 2 horas, en ir al departamento en el que ocurrió el plagio, en la calle El Molino, piso 14, en la comuna de Independencia. 2 horas. Es decir, 2 horas y 12 horas después fue que empiezan los retenes. No se caracterizaron con la rapidez. Y de hecho, antes de que llegaran los PDI al departamento, los carabineros ya habían encontrado el Nissan Versa abandonado en la Costanera Norte, como les decía, en un punto ciego para las cámaras de la concesionaria, por lo que no se sabe quiénes bajaron, qué vehículo abordaron para seguir escapando. Y los carabineros de la 7ª Comisaría de Renca debieron resguardar ese auto 2 horas, esperando a los PDI, hasta las 6 de la mañana, hasta que finalmente llegaron estos policías. No ha gustado para nada la lentitud que demostró la Policía Civil. Incluso se sospecha desde el Ministerio Público de posibles filtraciones de la investigación y también del encuentro del cadáver de Ronald Ojeda. El Ministerio Público, hasta las 10 de la mañana de ese día, había considerado este delito como un secuestro común. Claro, yo me preguntaba por qué no cerraron las carreteras, por qué no efectuaron controles vehiculares, pero lo mío es un acto de inocencia, porque la verdad es que fueron extremadamente lentos. Fueron lentos. Es lentitud. Vamos por parte.
Al teniente Ojeda se lo llevan de su casa, según vimos en un video. Se lo llevan unos tipos vestidos con uniforme de la PDI, a los cuales vimos actuar como policías. A esos que vimos allí, con el uniforme de la PDI, los vimos actuar con una herramienta que solamente poseen policías acostumbrados a este tipo de acciones para derribar la puerta. Luego, la PDI se tarda 2 horas en llegar a la casa. Y luego se tardan 2 horas más en ir al sitio donde estaba el vehículo. Y luego se tardan 12 horas en armar un operativo de cierre de las carreteras, cuando ya por supuesto el teniente seguramente ya estaba muerto. Entonces la pregunta es, ¿fue incompetencia de la PDI que no hayan investigado de forma efectiva lo que ocurrió con el secuestro de un asilado político militar antichavista venezolano? Que lo secuestraron unos tipos vestidos de la PDI y casualmente la PDI decidió ser lento en este caso. Todo eso es casualidad. Y fue el Tren de Aragua, de paso. Quiere decir que el Tren de Aragua en Chile tiene más... Vamos a preguntarnos esto de verdad. ¿El Tren de Aragua tiene más poder en Chile que las instituciones chilenas de un país serio como Chile, que no tiene unas instituciones de hace 3 días? Yo creo que eso que es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Oye, por favor. Me hago esa pregunta. Por supuesto, el bandido del subsecretario Monsalve es un tipo al que hay que ponerle el ojo. De él vamos a hablar a continuación. Hay que viajar más. Es algo que les he dicho durante este 2024. El 2024 es un año para viajar y para leer mientras se viaja. ¡Qué maravilla las que hay en Cantabria! Cantabria es una maravilla con la Posada Somavilla. Por supuesto que hay un destino original allí en España, que es la región cantábrica. Oye, ver el Cantábrico es una experiencia particular. Y sus playas y sus cosas. Mira, ya viene la primavera, ya viene el verano, ya viene todas esas cosas. Vamos a planificar, aunque sea un día, para ir a la barra de Somavilla y comer las maravillosas gildas y todas las otras cosas. Y si estamos todavía con este frío, la olla ferroviaria. Plato de cuchara que llaman maravilloso para estar en estos tiempos de frío. Cantabria es una maravilla con la Posada Somavilla. Bueno, nuestra querida Carla Arona Arévalo con su libro Por los pies entra la muerte sigue llenando de gloria a todos aquellos que se han decidido a sumarse a esta promoción de lectura durante el año 2024. Vamos a leer más este año 2024 y Por los pies entra la muerte es un maravilloso libro que te permite tener, por supuesto, todo eso del suspenso y todo eso del thriller y todo eso de la prosa maravillosa que Carla Arona Arévalo nos ha dispuesto en su novela Por los pies entra la muerte. Por los pies entra la muerte de Carla Arona Arévalo está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y cómo se combate las cosas horribles que se dicen de Venezuela. Uno termina abatido y uno dice, Dios mío, ¿qué hago yo con este gentilicio? ¿Qué cosas tan horribles? Puro Tren de Aragua, pura cosa. No, Venezuela no es eso nada más. ¿Que Venezuela tiene el Guaire? Sí, pero también tiene el Orinoco. Zaida Belén Martínez, Lo que me dio la luna. Un maravilloso libro que es menester leer cuando nos sentimos abatidos por ser venezolanos, porque nos recuerdan las cosas bonitas de Venezuela. Lo que me dio la luna, un compendio de maravillosas aventuras que parecen fantasía, pero que nosotros, los que somos venezolanos, sabemos que son de verdad. Lo que me dio la luna, de Zaida Belén Martínez, está a la venta a nivel mundial en Amazon. No he terminado el libro Las Puertas, con tanta cosa que ocurrió este fin de semana. Oye, una de las consecuencias fue no terminar el libro de Santiago Don Mar, que es el que me tiene a mí ahorita capturado. Las Puertas de Santiago Don Mar es un maravilloso libro para comprender la dinámica que puede existir en la cabeza de la gente cuando vive una situación difícil dentro de Venezuela. Esto es sin duda una prosa que me llevó por el camino de las contradicciones humanas, porque de eso se trata Las Puertas de Santiago Don Mar. Las Puertas de Santiago Don Mar, extraordinaria novela que no dudo en recomendar. Las Puertas de Santiago Don Mar está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y mira, hay mujeres que creen que la infidelidad es una cosa que no se paga. No, la infidelidad es cara. El doctor Danilo Tegler, a través de sus 30 años de trabajo como consejero matrimonial, ha descubierto que
la infidelidad femenina es la causante del 60% de los divorcios vinculados a la infidelidad. Es decir, que cuando una persona decide divorciarse porque hay infidelidad, en 6 de cada 10 casos de esos se debe a la infidelidad femenina. ¿Usted no lo sabía? Bueno, la mujer adúltera, ¿por qué es adúltera? ¿Por qué se llega a la infidelidad femenina? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué ocurre? ¿Qué hay en la mente de la mujer adúltera? ¿Usted cree que es una mujer adúltera? ¿Usted cree que es víctima de una mujer adúltera? Léase el libro del doctor Danilo Tegler, La mujer adúltera, que se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Y si usted quiere estar aquí, si usted quiere que su libro, su producto, su empresa, sus servicios estén aquí a la disposición de tanta gente que se encuentra ofreciendo sus productos a nivel mundial, bueno, escríbanos al correo que ven en pantalla. Bienvenido a la gente de Webfi. La gente de Webfi se ha sumado a esta labor de alianzas comerciales. La gente de Webfi te ofrece un servicio exclusivo de alojamiento de tu página web eterno. O sea, tú lo pagas y tienes para toda la vida, no te tienes que estar preocupando de estar pagando todos los años. No, la gente de Webfi te resuelve eso. Y sin necesidad de tarjeta de crédito, que es otra de las cosas que molesta a quienes tenemos la necesidad de una página web. Webfi, bienvenido a la gente de Webfi y bienvenida a nuestra querida Minori Martínez, que también pone a disposición sus libros de autoayuda con nosotros. También esta alianza comercial. Gracias por estar allí y por supuesto que seguimos creciendo y seguimos adelante con todas estas alianzas comerciales. Tú puedes ser uno de esos aliados comerciales. Escríbenos al correo que ves en pantalla y por supuesto que te haremos llegar una oferta que no podrás rechazar. Aliados comerciales de este programa, de este canal, en todo su contenido, por supuesto que es posible. Bien. A veces uno siente que el mal gana, ¿verdad? Es algo que todos vivimos. Y eso, de alguna manera, nos permite comprender que no hay cabos sueltos cuando se trata de la acción del crimen. Y que eso que decían los viejos policías es verdad. No hay crimen perfecto, lo que hay es crimen mal investigado. Prueba de ello es el gran planteamiento. Cuando ocurre el secuestro del teniente Ojeda, lo primero que se denuncia es que el teniente Ojeda podría estar en Venezuela. Y esto lo dicen preocupados sus familiares. Sus familiares se lo dicen a sus compañeros militares y una de las personas que se hace eco de esto, y que aquí lo dijimos también, fue el comisario Simonovic, que siempre dijo, según me dicen compañeros militares de Ojeda, en comunicación con su familia, el temor que tienen es que ya lo tendrían en Venezuela. ¿Y por qué lo dicen? Por la desesperación de saber que quienes lo sacaron eran venezolanos. Entre los que lo sacaron había venezolanos. Y por supuesto que se desesperan y dicen, oye, se lo llevaron para Venezuela. Manifiestan eso y la prensa evidentemente se hace eco del llamado desesperado de la familia de saber que el hombre fue secuestrado y que podría estar en Venezuela. Pero es que decir que estaba secuestrado y que estaba en Venezuela era ser optimistas, porque nadie se imaginaba que pudiesen ser tan ruines, porque lamentablemente, como nosotros no somos delincuentes, siempre pensamos que ellos no son tan malos, pero ellos se encargan de demostrarnos lo malos que pueden ser. Sale entonces la prensa a decir que todo esto tendría vinculación con la colaboración del gobierno de Boric, porque el gobierno de Boric un mes antes firmó un convenio de cooperación a nivel policial y de inteligencia con el régimen de Maduro. ¿Quién lo firmó? Un sujeto militante del Partido Comunista que es ficha del Partido Comunista y es el segundo al mando del Ministerio del Interior. Y ese señor se horrorizó y se molestó y se puso como un miura porque ¿cómo es posible que me están acusando a mí de haber, no sé qué? Qué mal envejecieron estas declaraciones, subsecretario Monsalve. No podemos olvidarnos de las declaraciones del subsecretario Monsalve, que adquieren valor luego, ya tenían valor, pero luego del asesinato del teniente Ojeda, tienen otro color. Primero hacer una afirmación muy clara, muy nítida y muy tajante. Una total mentira.
Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira. Como todos saben y el país lo sabe, nuestra tarea, mi tarea en particular como subsecretario del Interior, es contribuir a la lucha que el gobierno da en contra de organizaciones criminales. Y en segundo lugar, como muy bien sabe el país, también nuestra tarea desde la Secretaría del Interior es llevar adelante procesos de expulsión justamente para sacar de Chile a personas que constituyen un riesgo para la seguridad nacional. En ese contexto hemos llevado adelante relaciones con otros países, como Bolivia, como Perú, y también, como usted plantea, el convenio de colaboración policial que firmamos con Venezuela. Convenio que es público. Primero, el viaje fue público, fue conocido por todo Chile, por todos los medios de comunicación. Mantuve 2 reuniones en Caracas. En las 2 reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones. Pero, señor Monsalve, y lo de señor es una cosa que voy a mantener, llamarlo señor, a pesar de que quizá usted merece otro trato. Usted está hablando con normalidad de haber ido a Venezuela a reunirse con una organización criminal que es el chavismo y haber firmado con ellos un convenio. Usted no se puede quejar hoy de que se juntó con unos delincuentes y esos delincuentes hicieron lo que hicieron en su país, amigo. Porque lamentablemente usted les permitió a esos delincuentes que hicieran esto cuando los trató como una organización política, siendo una organización criminal. Usted quiere combatir el crimen organizado y va a sentarse con la cabeza del crimen organizado, que es el régimen chavista. No es el tren de Aragua, es el tren de Maduro. Y usted firmó un convenio con ellos. Habría que preguntarse, ¿es que acaso a usted lo que le conviene es utilizar delincuentes venezolanos para hacer lo mismo que hizo el chavismo en Venezuela? Porque usted es comunista. Y si usted es comunista es sospechoso. Así de sencillo. ¿Qué hizo el régimen? Estimados amigos chilenos, comprendan esto. ¿Qué hizo el chavismo en Venezuela? Utilizó a la delincuencia para someter a la gente. ¿Por qué? Porque la delincuencia se desató a tal nivel que la gente no salía de noche, que la gente escondía el teléfono, que la gente se inhibía de salir a la calle, que la gente se inhibía, y eso sirvió de control social. Luego, ¿qué hicieron? Empezaron a secuestrar, como la gente se encerró en su casa, los empezaron a secuestrar en sus casas y lograron el éxodo de la clase media de buena parte de las mejores urbanizaciones de las principales ciudades de Venezuela, logrando que, bueno, que como los secuestraban, los mataban, los perseguían con esa delincuencia que no era combatida por la policía. ¿Qué hacía la gente? Vendían sus viviendas a precios de regalo y terminaban comprando esas viviendas. ¿Quiénes? Los capitostes y capos del régimen chavista, que hoy en día viven en las mejores urbanizaciones que dejaron los ciudadanos de bien vendidas a precio de gallina flaca luego de haber sido asediados por el AMPA que el régimen no combatía. Entonces, esta fórmula de sometimiento de la sociedad, esto fue lo que hizo el chavismo. ¿Será que para eso era el convenio? Es la pregunta que habría que hacerse a estas alturas. Porque este señor habla como si él fue a firmar un acuerdo con el Papa Juan Pablo II. Como si él fue a firmar un acuerdo con la Madre Teresa de Calcuta. No, usted fue a firmar un acuerdo con la delincuencia. Usted fue a firmar un acuerdo con el crimen organizado. Usted fue a firmar el acuerdo con el cartel de los soles, señor Monsalve. Si no lo sabía, entérese. Aunque yo sé que usted sí lo sabe, porque comunista bueno no existe. Comunista bueno no existe. Reuniones que además también fueron públicas, conocidas, con fotos, con quienes participaron. Claro. Usted se reunió, entre las personas con las que se reunió con Douglas Rico, que es el jefe del cartel del 6CPC, que es la PDI del chavismo. Con esa lacra se reunió usted. Y usted viene ahorita a echar aquí cuentos de qué. ¿Que fue una reunión pública? Bueno, pero es que usted se reúne en público o en privado. Eso no es el tema, si fue público o no. El hecho de que sea público le da mayor gravedad, porque usted tuvo a bien grabarse y mostrarlo como un logro. Es como si usted va y se reúne con Pablo Escobar y dice, ay, mira mi logro, me reuní con Pablo Escobar. Entonces, permítame decirle lo absurdo de la teoría. ¿Ah? ¿Qué rasgos tiene este convenio que hacen descartar que podría ser como viabilizar una cosa como lo que se presume por el diario La Razón? Es que la pregunta que usted me hace y la publicación de ese diario, que vuelvo a insistir, mi afirmación es totalmente falso,
hace presumir, yo quiero decir lo que está detrás de la pregunta. Detrás de la pregunta está que nos pusimos de acuerdo para cometer un crimen de secuestro y para vulnerar la soberanía del país, que nos pusimos de acuerdo para eso. Yo no sé si se pusieron directamente de acuerdo con eso. Lo que sí sé es que firmando ese convenio, usted le permitió al chavismo burlarse, por decirlo menos, de ustedes y hacer lo que hicieron. Eso. Señor Monsalve. ¿Le parece sensata, digamos, una afirmación de esta nobleza? Sí, me parece sensato porque ustedes son comunistas y la fase superior de la izquierda es el crimen. Sí, me parece sensato. Pero no solo falsa, sino que además en actividades que son de conocimiento público. El acuerdo firmado tiene un solo fin, y vuelvo a mi función, que es la lucha contra las organizaciones criminales. De todos es conocido que hay organizaciones criminales de origen venezolano en Chile. Sí, y usted fue a firmar un convenio con los jefes de esas organizaciones criminales, porque el chavismo es la cúpula de todas las demás organizaciones criminales. ¿O es que me va a decir que esas organizaciones criminales son antichavistas, señor? ¿Usted en qué planeta vive? Ah, en el planeta de los comunistas, ¿no? Sí, donde viven unicornios y todas esas cosas. De todo es conocido eso. A todo Chile le interesa que seamos capaces de identificar y detener a los líderes de las organizaciones criminales que operan en Chile. Y el convenio tiene un solo fin. Además, es un convenio de colaboración policial, por lo tanto, no es un convenio de colaboración política. Es un convenio en el cual las policías, o sea, la Policía de Investigaciones por el lado de Chile y el Cuerpo de Investigación Policial en el caso venezolano, y por lo tanto sus contrapartes policiales, entre ellos intercambian información que permita identificar líderes de organizaciones criminales, detenerlos y, por supuesto, desarticular esas organizaciones. Hay el problema, que usted está hablando de los organismos policiales venezolanos como si fuesen el FBI, el Mossad. No, amigo. Usted está hablando de unas organizaciones que están acusadas en la Corte Penal Internacional de La Haya por violación a los derechos humanos. Usted está hablando de unas organizaciones que forman parte del Cartel de los Soles. Usted está hablando de las organizaciones que amparan la comisión de crímenes. Usted está hablando de unos tipos sancionados por la OFAC de los Estados Unidos y por distintos organismos en el mundo. De eso está hablando usted. Con esa gente se reunió usted. El hecho de que usted presente ese convenio como algo normal e inocente lo convierte usted en sospechoso. Porque si usted está tratando a los criminales como políticos normales, usted no puede ser una persona confiable en ese cargo. Porque si usted no sabe diferenciar, supongamos que usted no sabe diferenciar entre delincuentes y políticos. Si usted no sabe, usted es un inepto. Pero si usted sabe que son unos criminales, usted es un cómplice. Habrá que averiguarlo. En algún momento lo sabremos. Porque los criminales siempre echan paja. Los criminales siempre cuentan. Lo que hay es que dejarlo hablar. Está aplicando este convenio, o sea, Chile ya está entregando información a Venezuela en ciertos aspectos. ¿Podría precisar de qué se trata? Porque sabemos que el convenio habla de intercambiar información de personas que han cometido ilícitos, que son de nacionalidad venezolana en Chile y chilenos en Venezuela. Si quiero volver a precisar la pregunta que usted realiza. Es información respecto a personas que participan de organizaciones criminales de carácter transnacional, personas que eventualmente pudieran estar involucradas en hechos de carácter terrorista, y por lo tanto el convenio es para que ambas policías puedan, entre las policías, intercambiar información que permita identificar líderes de organizaciones criminales, detenerlos y desarticular esas organizaciones. ¿Usted descarta entonces que puede haber otra lectura por parte de Venezuela en torno a lo firmado, de que se pueda entregar, por ejemplo, información sensible de asilados o refugiados en nuestro país, o alguna injerencia en nuestra soberanía? Cuando partió este caso, lo primero que pedimos fue responsabilidad en el manejo de la información. ¿A usted le parece sensato pensar que nuestras policías están colaborando para la comisión de hechos de esta naturaleza? ¿Le parece sensato? Sí. Claro que nos parece sensato. ¿Qué vimos a unos tipos con unos uniformes de la PDI, amigo? Un tipo del tren de Aragua no sabe qué demonios es la PDI. Si apenas saben lo que es el 6CPC y lo que es el FAE y lo que es el CONA, van a saber lo que es el PDI.
Por supuesto que es sensato pensarlo. Cuando tardaron 12 horas, la PDI tardó 12 horas en cerrar las comunicaciones viales alrededor del hecho. Cuando la PDI tardó 2 horas en llegar al momento de la denuncia. Cuando la PDI tardó 2 horas en ir a buscar el vehículo que había sido conseguido por Carabineros. Por supuesto que es sensato pensarlo, porque la cosa, lo que estamos viendo nos tiene que llamar a la sospecha. Y aquí no estamos hablando de cualquier caso, aquí estamos hablando del asesinato de un asilado político. Nos acabamos de enterar de que ustedes no prestan ninguna asistencia a los asilados políticos. Como se les prestó a muchos de ustedes de la izquierda en muchos países del mundo cuando decían que eran perseguidos de Pinochet. A mí me parece, digamos, y quiero pedir responsabilidad a los actores políticos, porque en la práctica lo que están colocando en cuestión es la confianza en nuestras instituciones que están a cargo de la lucha contra el crimen organizado. Pero ¿cómo no desconfiar? Hay que pedir responsabilidad a los sectores políticos. ¿Y qué responsabilidad política tuviste tú cuando fuiste a Venezuela a reunirte con el cartel de los soles representado en el régimen de Maduro? ¿Qué responsabilidad como político tuviste tú allí? ¿Cómo puedes hablar tú de responsabilidad política cuando eres un soberano irresponsable por decirte lo menos? Por decirte lo menos, porque no tengo pruebas para acusarte de más nada. Estos golpes de pecho. Esto fue dicho antes de que apareciera el cadáver. Mira lo mal que han envejecido estas declaraciones. Por lo tanto, me parece que eso es de alta responsabilidad, sobre todo cuando se hace cargo de afirmaciones, primero de un medio extranjero, absolutamente extranjero, con una clara orientación política y que entrega información sin ningún fundamento y sin ninguna evidencia. Sin ningún fundamento y sin ninguna... Bueno, fue el semanario La Razón. Por cierto, el semanario La Razón, para que te enteres, Monsalve, el semanario La Razón es dirigido por el señor Ulasio, que es uno de los primeros exiliados del chavismo. Yo creo que tiene como 25 años exiliado. Tiene una clara orientación política. Orientación política la que tienes tú, que quieres negar lo evidente. Pero la sospecha de que fue secuestrado gracias al convenio que tú firmaste con el cartel de los soles representado por la organización criminal que es el chavismo, es diáfano. Pero si se firmó hace un mes y un mes después ocurre esto, es básico. Si tú tratas al régimen chavista como una organización política, evidentemente los agentes del chavismo, de la inteligencia chavista en territorio chileno, son tratados con la colaboración que merece el caso. Porque si tú fuiste para Caracas a reunirte con su jefe, a los subalternos los vas a tratar con deferencia. Por supuesto que el semanario La Razón tiene la razón de la desconfianza en este caso. Secretario, el nombre de Ronald Ojeda nunca estuvo dentro de los sujetos de interés. ¿Se puede descartar esa...? Quiero volver a insistir, porque usted insiste en una pregunta que quiero volver a contestar. El señor Ojeda estaba en una condición migratoria particular, condición migratoria que dio este gobierno, y que tiene la firma de este subsecretario. Entonces yo pido, por favor, que en esto seamos súper responsables. Nuestra tarea en materia de personas que son perseguidas es proteger, y para eso yo he hecho uso de mis facultades y a quienes he considerado necesario le he dado una condición de protección en el país. Es que se habla de... Pero entonces allí es donde entra la pregunta de la de verdad yo tengo que reconocer el valor de los reporteros chilenos y de los periodistas chilenos. Yo sinceramente les agradezco como ciudadanos lo que están haciendo la prensa chilena. Con este caso no lo han soltado. Porque no lo están viendo como el caso de un venezolano, lo están viendo como el caso de sus instituciones. El señor dice que el estatus migratorio que tenía Ronald Ojeda se lo dio él. Se lo dio el gobierno de Boric y que se lo dio él, que él se lo firmó. Bueno, amigo mío, ¿usted sabía entonces dónde vivía Ronald Ojeda? ¿Usted sabía de qué vivía Ronald Ojeda? ¿Usted sabía cuál era el teléfono de Ronald Ojeda? Usted era responsable por la seguridad de Ronald Ojeda. Y Ronald Ojeda está muerto. Eso es todo lo que hay que decir. Por eso es que le digo, qué mal envejecieron estas declaraciones. Qué mal envejecieron.
Sujetos de interés. Entonces la pregunta es si es que se puede descartar de manera tajante que el nombre de Ronald Ojeda estuviese en los sujetos de interés de Venezuela. Y porque se planteaba también en la publicación que en esa misma reunión a usted se le había planteado eso que no es cierto. Eso la captura de esta persona. Vuelvo a insistir en que la publicación es total y completamente falsa. Y en segundo lugar, vuelvo a su pregunta. La única forma que tendría la policía venezolana es consultarle a la policía chilena. No tiene otra alternativa. Y quiero volver a insistir. El convenio de colaboración es respecto a líderes de organizaciones criminales. Es en torno a la lucha en contra de organizaciones criminales de carácter transnacional que operan en muchos países de América Latina, que son un riesgo para la seguridad de nuestros países y en la cual Chile tiene una determinación de perseguirlos y desarticularlos. Fíjate, el señor se va allí, el señor se va y los reporteros le siguen preguntando, entonces se devuelve. Mira. Fundamentalmente a esta publicación de un diario venezolano. Vuelve a los micrófonos, el subsecretario, vamos a escuchar qué tiene que agregar. Sí, yo he leído varias publicaciones de distintas personas que interpelan al gobierno para informar respecto al estado de avance de la investigación. No sé si hay un desconocimiento, pero volvamos a aclararlo. Esta es una investigación que lleva el Ministerio Público. Un fiscal del Ministerio Público que lleva adelante las diligencias, que la ha declarado además secreta. ¿Podría yo o podría el gobierno informar al país del estado de avance de la investigación? No, porque esa investigación la lleva el Ministerio Público. Porque esa investigación la lleva el Ministerio Público y en segundo lugar porque la investigación ha sido declarada secreta. Muchas gracias. ¿Qué gestiones se han hecho con el gobierno venezolano? Ahí ven ustedes la prepotencia con la que este señor actúa, ¿no? La prepotencia con la que este señor actúa. Principal sospechoso del seguimiento a disidentes venezolanos asentados en Chile. El militar golpista Arévalo Méndez. ¿Quién es Arévalo Méndez? Arévalo Méndez es uno de los golpistas del 4 de febrero que se alzó con Chávez contra la democracia el 4 de febrero de 1992 y que tiene años metido en el servicio exterior, comiendo y callando y haciendo de las suyas, creando una red de sapos, financiando las protestas de Chile, porque ese tipo estuvo detrás del financiamiento a muchas de las protestas de Chile, actuando como factor de desestabilización en el territorio chileno. Y el señor tiene aliados chilenos. Este señor que acabamos de ver, Monsalve, es militante del Partido Comunista. ¿Y dónde estaba Arévalo Méndez el pasado fin de semana? En un acto del Partido Comunista. Se negó a declarar. Este reportaje, esto no deja títere con cabeza. ¿De Ojeda? ¿Usted qué le parece ese tipo de hipótesis, embajador? Buen día, buen día. Lo único que dijo el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, evadía toda pregunta relacionada al crimen del teniente Ojeda. ¿Entre Chile y Venezuela? Embajador, ¿qué le parece que haya dirigentes políticos que planteen que el gobierno venezolano está detrás de esto? Salió raudo del cementerio tras participar en el 19º aniversario de la muerte de Gladys Marín, justo en la semana más cuestionada del Partido Comunista, tras ser vinculado con el régimen de Nicolás Maduro a raíz de la investigación por el secuestro y muerte del teniente Ronald Ojeda. Él sabe de la actividad porque es una actividad que es pública, él sabe porque ha estado muchas veces en los homenajes de Gladys, tanto aquí como en otros lugares. Y en ese contexto, sin ninguna duda que tiene mucho sentido que se muestre una significación de parte del Partido Comunista hacia los gestos que tiene un diplomático que representa a otro pueblo como es el pueblo bolivariano de Venezuela. Fíjate, qué raro, ¿no? El presidente del Partido Comunista chileno habla de el representante del cartel de los soles en Chile, del representante de la organización criminal que es el chavismo, Arévalo Méndez, como un representante digno del pueblo bolivariano venezolano. Pero déjeme decirle, señor Lautaro, déjeme decirle una cosa. El pueblo venezolano no es narcotraficante. El pueblo venezolano no es asesino. El pueblo venezolano no es violador de los derechos humanos. Y usted como comunista lo sabe, porque muchísimos de ustedes comunistas que cayeron en desgracia luego de la caída del gobierno de Salvador Allende, consiguieron en Venezuela refugio seguro cuando andaban por el mundo diciendo que eran perseguidos de Pinochet. Muchos lo eran, claro que sí.
Y llegaron aquí a Alemania y consiguieron su estatus y llegaron a otros países del mundo, etcétera, etcétera. A usted le debería dar vergüenza estar amparando al régimen que asesinó a Ronald Ojeda, al régimen al cual se enfrentó un valeroso militar como Ronald Ojeda. Porque si usted fuese venezolano y pensara como pensó usted cuando se enfrentaba a Pinochet, usted estaría en este momento repudiando a Arévalo Méndez, no poniéndole alfombra roja. Vergüenza le debería dar. Pero ¿qué le va a dar a usted vergüenza si usted es comunista? Y los comunistas nacen sin vergüenza. El embajador venezolano en primera fila, todo en medio de la polémica que provocó este mensaje del presidente en apoyo al PC. El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos no tengo ninguna duda del compromiso democrático social del Partido Comunista Chileno. Es decir, Boric sale a defender al Partido Comunista Chileno, que cuando ocurre el secuestro de Ojeda salió a defender a Maduro. Salió a defender a Maduro. A decir que Maduro es el santo niño Jesús de Praga. El santo niño de Atocha. Que no es el corazón del pueblo, sino el corazón de la Virgen María. Y se le reclama al Partido Comunista Chileno que se ponga del lado del cartel de los soles. Y el presidente, el desajustado Boric, sale a defender al Partido Comunista. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? O sea, que no hay más nada que decir. ¿Qué tengo yo que decir? ¿Qué tengo yo que cantante, comandante, si el poeta eres tú? Decían ustedes los comunistas en sus canciones. Por favor. Antes había sido el propio presidente Gabriel Boric quien, usando sus redes sociales, respondió a los cuestionamientos contra el Partido Comunista. A las 10:53 horas del sábado, este era el primer tuit del mandatario tras la muerte del teniente Ojeda. Solo un minuto más tarde, Carolina Toá definía lo ocurrido con el teniente como el desenlace más grave. Los vínculos del Partido Comunista con el gobierno venezolano son evidentes y la presencia del embajador en el acto del PC es una muestra más de aquello. Lo preocupante y que confirma de alguna manera nuestras sospechas es que no dicen ninguna palabra sobre la eventual participación de la dictadura de Maduro en el asesinato del teniente Ojeda. El gobierno tiene que asumir que el chavismo está instalado en la moneda. No nos olvidemos de que el Partido Comunista decía que Fidel Castro y Chávez eran las luces que iluminaban Latinoamérica. Una polémica que ahora se centra en el embajador de Venezuela y que abre más cuestionamientos, sobre todo porque el presidente Gabriel Boric aún no se refiere a la muerte del teniente Ronald Ojeda. No, es que Boric está durmiendo. Acuérdate que Boric es el hijo perdido de Biden. Está durmiendo. No lo despierten. O sea, Boric en algún momento se enterará. Por supuesto. Que no pueden hablar. Porque si hablan, quedan en evidencia. Si hablan, quedan en evidencia. Ha sido un programa largo el de hoy, amigos. Creo que la ocasión lo merecía. Y la ocasión lo merecía porque han asesinado a un hombre, en primer lugar, a un joven venezolano. Y una de las cosas más feas que he conocido de los detalles del caso es que él es secuestrado en su casa en presencia de su familia. Su hijo de 8 años vio todo lo que ocurrió e inclusive fue agredido físicamente también. ¿Qué puede decírsele al hijo de Ronald Ojeda, de 8 años, luego de haber visto cómo sacaron a rastras y semidesnudo a su papá de su hogar? Y esa es la última imagen que el hijo de Ronald Ojeda tiene de su papá, porque su papá está muerto. La última imagen que tiene el hijo de Ronald Ojeda es ver a su papá ser sacado a rastras de su hogar. Esa es la última imagen que va a tener el hijo de Ronald Ojeda. ¿Sirve entonces este caso para andar creando tramoya en redes? Y yo quisiera saber qué sentirá esa gente que anda repitiendo barbaridades sobre Ronald Ojeda, poniéndolo de delincuente, de vendedor de armas,
bueno, sumándose al tema del asesinato moral. Son colaboradores del régimen del chavismo. ¿Por qué? ¿Por qué Ronald Ojeda era tan peligroso para el chavismo? Porque Ronald Ojeda tomaba las armas. No era un hablador de paja, de redes. Pocos saben que Ronald Ojeda formó parte de una operación conocida como la Operación Espada de Dios, donde involucraron, por cierto, a el general Vivas. ¿Se acuerdan del general Vivas? No, hay gente que no se acuerda. Pero en el caso de Ronald Ojeda se escapa, y no se escapa trotando como llegó Guaidó. No se escapa trotando como llegaron otros. Ronald Ojeda, hubo un escape que fue una refriega donde hubo muertos y heridos entre los detenidos y entre los custodios. Así fue el escape de Ronald Ojeda. Ronald Ojeda era un tipo de armas tomar. Ronald Ojeda era un tipo que creía en eso. Pero aquí hay una cantidad de cosas que decir que son importantes. Yo no quiero darle mensajes a nadie. Yo no soy quien para darle mensajes a nadie. Yo no soy líder de nada. Amigos, yo me retiré del activismo político porque me aburrí de ser activista político. No me considero líder político, no lo soy ni lo quiero ser. No me considero ni líder de la resistencia, ni líder libertario, ni jefe de nada. Si a usted le dicen que yo estoy buscando ser candidato, ser cosa tal, lo están engañando. Porque yo de verdad, sinceramente, si les digo la verdad en este momento, yo estoy cansado de seguir tratando el tema político venezolano. ¿Por qué? Porque esto es una novela que ya uno vio. Y uno se desgasta. Y uno anda también haciendo otras cosas. ¿Por qué? Amigos, porque, bueno, uno tiene que reconocer cuando ya no da más, no le interesa más un tema, y como no le interesa más un tema, es preferible que otros que sí les interesa y que lo hacen bien, sigan haciéndolo. Por supuesto, yo sigo haciendo lo que sé hacer, que está aquí sentado, y otras cosas que quizás no salen en público, pero que poco a poco el fruto del trabajo se va viendo. Yo quisiera decirles a todos aquellos jóvenes, militares o civiles, que de verdad sienten que son libertarios, que son parte de la resistencia, que son patriotas, etc. Yo quiero decirles, repetirles el mensaje que dio el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. El vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, es más, voy a buscarlo y lo voy a leer porque yo creo que fue importante. A mí me llamó mucho la atención porque consideré que el vicealmirante, que es muy discreto y muy comedido cuando da sus pareceres, es certero en los mensajes que da. Voy a leer el mensaje del vicealmirante Mario Iván Carratú Molina a propósito del asesinato de Ronald Ojeda. El día de ayer, 1 de marzo de 2024, Fiscalía de Chile confirmó el hallazgo de los restos mortales del teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno. He sido muy respetuoso del proceso investigativo conducido por la Fiscalía. El secuestro atípico de un militar venezolano refugiado en otro país es indudablemente un evento sumamente delicado, razón por la cual no he hecho públicos mis comentarios sobre las hipótesis que se manejan ni sobre especulaciones que han inundado las redes sociales. Sobre este caso son muchas las llamadas y mensajes que he recibido, tanto de militares como civiles. No es fácil manejar este tipo de situaciones. He aconsejado paciencia y prudencia. Al hacerse público el asesinato del teniente Ojeda Moreno, considerando la trayectoria del teniente y los eventos previos a su secuestro y asesinato, me inclino a pensar que esa acción está vinculada de alguna forma con el terrorismo de Estado gestionado por el régimen. Coincidencialmente, en el decreto número 3298 de Gaceta de fecha 28 de febrero de 2018, donde el régimen decretó mi degradación, también decretó la degradación de los tenientes Ronald Leandro Ojeda Molina, José Ángel Rodríguez Araña, Marco Antonio Briceño Camacho y Josué Abraham Hidalgo Azuaje, quienes fueron expulsados de las Fuerzas Armadas. Hago llegar mis sentidas condolencias a la familia del teniente Ojeda Moreno, muy especialmente a su madre, doña Omaira, sus hermanos Mayra, Wendy y Javier, y su esposa y pequeño hijo.
Asimismo, acompaño en el dolor a los militares que han sacrificado inclusive la seguridad y bienestar de sus familias en la lucha por la libertad de Venezuela. Finalmente, y este mensaje me parece importante, en esta oportunidad me permito recordar a todos los militares venezolanos que debemos ser muy cuidadosos, reservados y sin vinculación partidista, como nos obliga nuestra condición de militares institucionales. A los más jóvenes les aconsejo mantener viva la llama de libertad que observo en ustedes, pero morigerando sus ímpetus porque el país los necesita vivos. El país los necesita vivos. Si usted es un militar venezolano, dentro o fuera de Venezuela, que cree que el régimen debe ser sacado por la vía de las armas, si usted es un civil venezolano, dentro o fuera de Venezuela, que cree que usted puede hacer algo por la salida del régimen como se merecen ser sacados, yo le digo que el mensaje del vicealmirante es el indicado. La única forma que usted puede hacer algo es manteniéndose vivo. La única forma de que usted pueda ayudar es estando usted bien. Si usted no está bien en el sitio donde está, usted no va a poder colaborar en nada porque no va a tener ni siquiera la fortaleza anímica para realizar una acción en el futuro. ¿A qué me refiero? Si usted está en un país del cual no es, añorando a su país, usted tiene que estar bien económicamente, usted tiene que estar trabajando, tiene que estar integrado, tiene que tener un techo. Usted no puede andar buscando 10 para completar 20 todo el tiempo. Usted no puede tener a su familia en situación precaria. Su familia tiene que estar integrada, tiene que estar tranquila. Su familia tiene que ser, tiene que estar responsablemente bien asentada para que usted, estando bien mentalmente, físicamente y económicamente, usted pueda en el futuro, si quiere, hacer cualquier tipo de acción que el tiempo dirá si es requerida o no. Pero el aventurerismo es mal consejero. Y no se los digo porque yo sepa más que los demás. No, bueno, que tú no eres militar, que tú no eres policía, que tú eres un hablador de paja, lo que usted quiera. Pero yo conozco la historia. Me he dedicado a estudiar la historia de Venezuela. No he terminado, porque nunca se termina de estudiar. Pero si algo ha complicado las luchas armadas que se han dado en la historia de Venezuela, es el aventurerismo. Que el fusil no puede dominar el cerebro. Es necesario un objetivo. Y el objetivo tiene que ser planteado de forma estratégica. No puede ser que un militar, que un exiliado político perseguido por el régimen no entienda el valor de su propia seguridad, el valor de la clandestinidad, el valor de los mecanismos de protección, manejando información y además de eso, protegiendo la información que tienen. Eso es importante. Eso tiene que entenderse. Si usted se siente inseguro en el país en el que está, busque otro sitio donde irse. Pero además de eso, visto lo que ha ocurrido con el teniente Ojeda, hay que entender que hay medidas que tomar. Todos los que estamos fuera de Venezuela, con estatus de asilado político o esperando estatus o sin estatus, con otra nacionalidad o con cualquier otro estatus, pero haciendo cosas que amenacen al régimen chavista, tienen que tomar sus previsiones. Lo que nos dice aquí una amiga que nos escribe, Lorena, disciplina. Disciplina. No puede establecerse ninguna estrategia sin información. Si usted no tiene información certera, usted no va a poder establecer una estrategia. Pero además de eso, cuidado con la desinformación. Los mecanismos de desinformación, esta es una guerra híbrida. Dedicarse a la persecución tiene sentido que con todo el dinero que los tipos disponen y con todo lo que hacen para la represión, para la persecución, para la inteligencia, para la contrainteligencia, usted va a poderlos derrotar con acciones aventureras sin tener el
peso requerido para esto, sin tener además a una clase política genuinamente opositora actuando a favor de usted. Todos los movimientos que se han hecho militares en contra del régimen han sido sapeados por la oposición falsaria. ¿Usted de verdad cree que una acción armada en contra del régimen hecha de forma aventurera en este momento sería apoyada por el gobierno de Biden? El mismo gobierno que soltó a Saab, que le quitó las sanciones a el sobrino de Cilia Flores y que liberó a los narcosobrinos. ¿Usted de verdad cree en eso? ¿Usted de verdad cree que tiene sentido una acción armada contra el chavismo anunciada por las redes sociales? Porque aquí parece que hay algunos que creen que la conspiración se hace como quien convoca una guerra de minitecas, con un parlante por la calle. Y mañana, todos a Miraflores, lleva tu fusil, lleva tu tanque, lleva tu AT-4, vamos a salir del régimen. Amigo, no es necesario decir que eso es completamente inconveniente. Es que yo quiero que me conozcan. Ah, usted es lo que quiere ser influencer. Métase influencer. Pero seguir pensando que a través de acciones aventureras se puede salir de un régimen que se gasta todo lo que tiene en inteligencia, en contrainteligencia y en promover esas acciones, queriendo o sin querer, amigo, sentido común. ¿Qué es lo que quiere esta gente? Permanecer en el poder. No les importa matar, no les importa secuestrar, no les importa robar, no les importa nada. Yo lamento muchísimo que tengamos como prueba de ese accionar del chavismo nada más y nada menos que el cadáver de Ronald Ojeda. Hubiésemos preferido otra prueba. Quiero enviarle un saludo de pésame. No conozco a la familia Ojeda. Espero que podamos llegar a la verdad. Espero que se sepa qué fue lo que ocurrió, aunque ya está perfectamente claro para nosotros. Todos sabemos qué fue lo que ocurrió. Y yo sinceramente espero que no tengamos que seguir sumándole muertos a la lista de víctimas de este maldito régimen. Eso lo espero. Sinceramente. Que el nombre de Ronald Ojeda será el último que tengamos que anotar en la lista de víctimas de este régimen. Ese sería el mejor homenaje a Ronald Ojeda. Hasta mañana. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Webfi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.